¿Qué tal, neurofans? Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal y creador del programa Supercepción, que con una metodología única te permite entender lo que las personas no te dicen, como lo hacemos en este canal. Muchos líderes de negocios son engañados o traicionados por no saber interpretar las intenciones reales de las personas. Con mi programa Supercepción aprenderás a desarrollar superpoderes de percepción para saber las verdaderas intenciones de la gente y tomar ventaja de la información que es invisible para otros, para lograr lo que tú quieres. Recuerda que todo el mundo tenemos derecho a saber la verdad. En este episodio analizaremos el neurolenguaje de Luis Miguel, uno de los mejores cantantes en español de la actualidad. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Luis Miguel Gallego Basteri, mejor conocido como su nombre artístico Luis Miguel, nació en San Juan, Puerto Rico en 1970 y comenzó su carrera de cantante en 1980 a la tierna edad de 10 añitos. Su madre, Marcela Basteri, desapareció en misteriosas circunstancias y cuya última aparición en público fue a principios de 1985, cuando subió al escenario con Luis Miguel en Viña del Mar. Luis Miguel también es hijo del cantante Luis Rey, quien tuvo cierta relevancia con los 70s al popularizar canciones como El Loco, El Circo y Frente a una copa de vino. A Luis Rey se le ha acusado de ser cruel y abusivo con su hijo Luis Miguel por sacar el mayor provecho como estrella infantil y juvenil. Por ejemplo, lo obligó a mentir sobre su lugar de nacimiento al decir que fue en Veracruz, México, en lugar de San Juan, Puerto Rico. También lo hizo abandonar sus estudios para que ensayara. Lo medicó también con efedrina para forzarlo a cumplir con muchos compromisos económicos que se le presentaban y no desperdiciarlos porque el niño quería descansar. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Se habla incluso que ofrecía sustancias prohibidas desde los 14 años y hasta quitarle su castidad con una profesional en el arte del delicioso con costo. Mientras manejaban las finanzas de su hijo menor de edad, Luis Rey abrió cuentas en paraísos fiscales y defraudó al fisco, poniendo en peligro la libertad de su hijo, además de ser sospechoso en la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. Para poder analizar el neurolenguaje de Luis Miguel es imprescindible tomar en cuenta el contexto familiar en que se ha desenvuelto y sin duda sus padres modelaron su comportamiento. ¿Dónde naciste? Nací en Veracruz, México. Cuando Luis Miguel afirma que nació en Veracruz, México, tiene una expresión facial de miedo. Mira cómo en este preciso instante interrumpe el contacto visual. Se alzan sus cejas, abre los ojos, estira hacia los lados sus labios y esta expresión facial está asociado con el miedo. Mismo sentimiento lo delata cuando una persona teme ser descubierta cuando dice una mentira. Si el cuerpo no miente, en el caso de los niños es más difícil ocultar el neurolenguaje y conforme las personas crecen, tienen experiencias y más prácticas en el arte de mentir. 19 de abril de 1970. ¿Qué significa esa fecha para ti? Esa fecha significa el día de mi nacimiento en Veracruz, México, en donde pues creo que ahí inició toda mi historia por completo, la artística y la personal. Todo inició desde ese día. Ya más peludito, en una entrevista cuando tenía 16 años, cuando le preguntan qué significa su fecha de nacimiento para él, Luismi interrumpe el contacto visual, aleja su cabeza y mantiene una sonrisa social. Se acerca al micrófono a la vez que tiene un diálogo interno. Algo que piensa le da cierto desagrado. Ve cómo se activa el surco nasolabial al tiempo que hay tensión en la parte superior de la nariz.
Antes de responder, fija la mirada, la cabeza y el mentón hacia abajo, signo no verbal de vergüenza o culpa. Los movimientos corporales intensos y erráticos son signos de una gran incomodidad. Cuando afirma Veracruz, México, acto seguido su torso se dirige hacia atrás, alejándose del micrófono y literalmente de las palabras que acaba de pronunciar. Aleja aún más su cabeza, levantando el mentón, en un signo no verbal de rechazo hacia lo que acaba de decir. El sacar la lengua de los labios es otro signo no verbal de mentira, al querer retractarse de lo dicho, pero saber que no lo hará. Seguido de una compresión labial como autocensura y no hablar más de este tema para luego volver a mostrar signos no verbales de culpa. México. México, un lugar maravilloso donde estoy muy orgulloso de haber nacido. A los 19 años ya no da tantos indicios de incomodidad o culpa cuando tiene que relacionar palabras con lo que le viene a la mente y le mencionan a México. Y dice que es un lugar del que se siente muy orgulloso de haber nacido. El único indicio no verbal de estrés, Luis Miguel lo refleja con un rápido parpadeo cuando dice la frase de haber nacido, en donde de manera repentina parpadea 4 veces en menos de un segundo. Cuando dice de haber nacido, lo que sugiere que miente respecto a su lugar de nacimiento. El entrevistador busca saber la opinión de Luis Miguel respecto al uso de sustancias prohibidas, a lo que el cantante recomienda que se alejen de estas. Pienso que la juventud, sobre todo, tenemos que estar alejados de ellas y entender qué son para no tomarlas. El hecho de llevarse las manos a la cara, cubriéndose gran parte del rostro y tapándose los ojos, es su neurolenguaje quien revela su gran conflicto que le causa este tema, al tiempo que literalmente no quiere ver algo que recuerda, lo que sugiere que Luis Miguel le ha dado un uso recreativo y con singular alegría a este tipo de sustancias. Después, como apaciguador, se acomoda el pelo con su singular estilo como alguna manera de disimular la ansiedad provocada por lo sucedido. En otra entrevista le recuerdan su fecha de nacimiento y Luis Miguel responde: Naciste un día 19 de abril del año de... Del 70, 19 de abril. 70. Allá en Veracruz. En Veracruz. ¿Tu madre? Mi madre italiana, mi padre español. ¿Qué recuerdos tienes? Los recuerdos muy bonitos de toda mi familia. Ha sido la base, yo creo, de cualquier ser humano para lograr un éxito en la vida. Luis Miguel, en esta precisa pregunta, vuelve a asomar la punta de la lengua por un instante, dando muestras no verbales de no creer en lo que acaba de decir nuevamente. Cuando dice tener recuerdos muy bonitos de toda su familia, el neurolenguaje de Luis Miguel vuelve a reflejar su triste realidad, al dar signos no verbales de emociones negativas. Al interrumpir el contacto visual, bajar el mentón y su cabeza, se encorva un poco, a mi parecer, dando pistas sin palabras de que es un tema difícil para él. En otra entrevista, ya con 24 años, cuando le preguntan dónde nació, Luis Miguel nos ofrece un festín de apaciguadores por la ansiedad que esta pregunta le provoca. Por fin, dominicano, puertorriqueño, mexicano, ¿dónde naciste? De todas partes del mundo, pero ya a estas alturas es difícil decir un solo lugar. Yo nací en México, nací en la Ciudad de México, pero definitivamente no me molesta que se siga pensando que soy de otros lugares. Observemos cómo se frota vigorosamente la pierna justo después que asimila la pregunta. También interrumpe el contacto visual. Otro de los misterios de Luis Miguel es sobre si negaba la paternidad de Michelle Salas. En el programa de 1989 de Aquí está, Verónica Castro le pregunta a Luis Miguel que si es cierto que es papá, a lo que el Sol reacciona. Y que con la otra, y que es papá, y que ya casi está sin abuelo. ¿Que soy qué? A mí, yo, ¿verdad que sí salió en la revista que ya eres papá de una niñita y de un niñito, o no sé cuántos, ¿verdad? Ya le pusieron demasiados allí. Sí, sí. ¿No, verdad? ¿O sí? Ay, Dios mío de mi vida. Ahora soy papá. Ya no saben qué inventar, ¿verdad? Qué bárbaro. ¿Por qué será? Está bien, digo, que yo sepa, no.
Ajá. El tocarse el pelo es signo no verbal de un apaciguador, de un adaptador. Es decir, con esto libera el estrés que el estímulo provoca. Si bien el joven Luis Miguel tiene un acto muy repetido y pudiera considerarse esto como un comportamiento basal, lo cierto es que este comportamiento lo hace cuando siente ansiedad, nerviosismo o estrés. Se toca la boca como signo no verbal de autocensura. Luismi no quiere decir nada al respecto. Al tiempo que dice que yo sepa no, muestra las palmas de las manos como un indicio de honestidad. En este punto Luis Miguel no puede mentir, no tiene certeza de su paternidad y la muestra de las manos es congruente con su decir como signo de honestidad. En otra entrevista, cuando Raúl Velasco, el legendario conductor de Siempre en Domingo, entrevista a Luis Miguel en 1994 y le pregunta sobre su paternidad, Luis Miguel responde. ¿Cuál es el comentario de Luis Miguel sobre eso? El comentario pues no va más allá de lo mismo. Volvemos a que yo he sido un personaje que a lo largo de los años que llevo como artista se han dado distintos comentarios, ¿no? De hecho, como te he dicho, me han matado 3 veces, supuestamente me he muerto 3 veces. Vuelven a aparecer signos no verbales de ansiedad como el movimiento de la pierna, el acariciarse la pierna, el parpadeo intenso, asoma la punta de la lengua y tiene problemas de negación y declaraciones convincentes mencionando algunos otros chismes de lo que lo han involucrado. ¿Quién es la gente más importante para ti en tu vida? Pues la gente más importante pues sería mi familia, mi familia. ¿Tus hijos? Claro. Tu hijo Miguelito, claro. Tu hija Michelle, tu pareja sentimental sin necesariamente tener que decir quién. Recordamos que en ese entonces Luis Miguel no había reconocido públicamente a su hija Michelle Salas. El hecho que la periodista mencione a sus hijos y después diga tu hija Michelle hace que el sol se eclipse, perdiendo la expresión sobria y distante que había mantenido hasta ese entonces. En este contexto, su rostro refleja, sin palabras, un desacuerdo al entrecerrar los ojos y mostrar el ceño urbano, también llamado glabela, manifestando también una aversión a lo que acaba de escuchar. Tú ahí estás implicando una cosa que yo quisiera dejar todavía, porque no es el momento apropiado todavía. Luis Miguel amenaza de manera silenciosa, le ordena que pare con un regulador que consiste en mostrar la palma de la mano casi verticalmente, que se asocia con alto. Es amenazante porque mantiene el contacto visual intenso pero baja el mentón al mismo tiempo. La pose cruzada de la pierna y manos cubriendo un poco la zona genital indica que busca protegerse. Si bien, a diferencia de la serie, Luis Miguel nunca ofreció una rueda de prensa para aclarar su nacionalidad o la paternidad de Michelle Salas, ya lo ha dejado de desmentir y simplemente no le gusta hablar del tema. En el 2020, Luis Miguel ofreció una conferencia de prensa donde conversó con una periodista. Veo que te gusta comunicarte mucho. ¿Tú eres de Venezuela? No, yo soy colombiano. Ah, ¿eres de Colombia? Sí. Veo que te gusta mucho comunicarte y como dar enseñanzas de vida, filosofar. No, yo no doy enseñanzas de vida. Bueno, pero insinúas conocer. No insinúo nada tampoco. ¿No? No. Y cuando nos decías que viéramos el presente... No, solamente estoy hablando, digo, por hablar, por decir cosas que realmente vienen del corazón, que vienen de mi mente en ese momento, pero no me doy así de... No es un seminario ni nada de eso, ¿no? Está bien. Pero ahorita mismo... Pero ahorita mismo vemos, Luis Miguel, que muchos artistas están usando... Luis Miguel alivia la tensión que le provoca esta conversación dando vueltas como león enjaulado. Caminar de un lado al otro ayuda a aliviar el cóctel de hormonas y neurotransmisores que se liberan como respuesta al estrés. Cuando lo trata de ridiculizar, informándole que no es un seminario ni nada de eso, hace un contacto visual con el público y por décimas de segundo señala con los ojos al periodista y vuelve a mirar al público. Este es un acto no verbal que busca señalar de manera silenciosa a un sujeto solo con la mirada. Acto después le dedica una sonrisa asimétrica, mostrándole un profundo desprecio, al tiempo que cruza los brazos como señal no verbal de rechazo al punto de vista de su contraparte.
Cuando añade la palabra el cantante despersonaliza al periodista para hacerle más fácil ignorarlo o alejarlo como una persona de su entorno. Que estaban los fans preocupados por tu salud, ¿me entiendes? Y de repente la gente Sí, pero decía, eso es culpa tuya. Sí, yo sé, pero también la gente dice, ¿por qué No, Luis pero Miguel? diles. No, bueno, no fue culpa mía nada más. No, sí, porque tú formas parte de la culpa. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso. O sea, eso fue una mentira y la gente tiene que saberlo. Ustedes mienten para vender. Cuando el mismo periodista le reclama que los fans estaban muy preocupados por la salud de Luis Miguel, este le echa la culpa a los medios y lo señala con el dedo como un indicio de una mayor hostilidad. Le reclama también al periodista, como medios, que mienten para vender. En gran parte de las entrevistas Luis Miguel se muestra hostil, como aquella que le hicieron en Nueva York en mayo del 2008, en donde da un neurolenguaje pues más hostil cuando le preguntan ¿cuál es la gente más importante para ti en tu vida? ¿Quién es la gente más importante para ti en tu vida? Pues en la este gente más momento. importante pues sería mi familia, mi familia. ¿Tus hijos? Claro. Tu hijo Miguelito, Claro. tu hija Michelle, tu pareja sentimental sin necesariamente tener que decir quién. Esto causa incomodidad en Luis Miguel, que rompe su postura. Su rostro lleno de solemnidad da una respuesta pensada y políticamente correcta, la respuesta que se supone que debe decir y no necesariamente lo que en realidad siente. La inclinación de su cabeza hacia el lado del razonamiento lo delata. La negación de su cabeza y elevación del hombro también delatan que en realidad no está seguro de lo que está diciendo o de que esas personas sean lo más importante de su vida. La periodista pregunta si a sus hijos, llamándoles por su nombre, sabiendo que son temas personales que el astro rey no le gusta contestar. Luis Miguel contesta con un claro, sin embargo su rostro no refleja ninguna emoción. Esto puede obedecer por el hartazgo e insistencia de la prensa en hablar en temas que él prefiere no tocar, pero aún así, muchos padres nos brillan los ojitos al hablar de nuestros hijos. Luis Miguel parece emocionalmente distanciado de ellos, según lo refleja en este momento su neurolenguaje. Ha sido muy difícil para ti el estar separado de tu madre por tantos años. ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duelen y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes, pero bueno, pues, yo creo que es algo que en su momento podré superar, ¿no? Pero no ha sido posible, es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con, ¿sabes? Con ese cariño, con ese amor, pues todavía le damos muchísimo más valor. Al hablar de lo difícil que es estar separado de su madre, Luis Miguel cambia radicalmente el rostro neutral que tenía al principio. La inclinación de su cabeza, ahora al lado de los sentimientos, la elevación de la mitad interna de las cejas, signo no verbal asociado con la tristeza, la autocensura y la evasión que muestras al ocultar la parte externa de los labios, es un indicio del profundo dolor que siente el cantante y que provoca recordar este hecho. Y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes, pero bueno, pues, Cuando dice de los temas que siguen estando pendientes, realiza un suspiro y deja escapar poco a poco el aire. Este comportamiento está asociado con la respuesta de resignación. Quizá conscientemente no acepte el hecho de que no podrá ver nunca más a su madre, pero el neurolenguaje de Luis Miguel nos revela que sabe que no será posible verla de nuevo. Yo creo que es algo que en su momento podré superar, ¿no? Pero no ha sido posible, es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre. Cuando habla de la posibilidad de superarlo, eleva el hombro revelando su falta de confianza a poderlo lograr. Conclusiones. Es claro que desde muy temprana edad Luis Miguel sabía que no era mexicano de nacimiento y que cada que salía el tema, su neurolenguaje gritaba su mentira.
las muestras de miedo cuando era niño y la culpa en su adolescencia que el lugar de nacimiento le provocaban son signos no verbales de las emociones que le causaban en este tema. En todos los casos, Luis Miguel sabía que no era mexicano y de todos modos se presenta como tal. En el caso de Michelle Salas, de quien negó su paternidad en muchos casos, Luis Miguel tiene problemas de negación y tiene una memoria selectiva al decir que yo sepa no. Y hay indicios de mentiras de que al menos tiene la sospecha o ha sido informado de Michelle Salas como su hija, pero en realidad tiene dudas de ser el padre en ese entonces. Es evidente que el caso de su madre desaparecida es una profunda herida en el cantante de la que ya está resignado, pero no por eso le deja de doler. La hostilidad con los periodistas parece muy común en Luis Miguel. En la mayoría de los casos se presenta ante ellos, al parecer solo por compromiso de alguna promoción de disco. Crea barreras no verbales y se muestra poco empático y al tiempo que confronta a las personas. En un contexto de una madre ausente desde temprana edad y un padre con todas las características de un psicópata integrado, como una gran capacidad para hacer el mal, incapacidad para tener empatía por su pareja, hijos o seres queridos, narcisismo, gran don para la manipulación de personas, carencia de remordimientos, culpa, imposibilidad para amar, mitómano, egocéntrico, un egocéntrico patológico y cosificación de las personas, así como una gran imposibilidad de amar, son características que dicen haber mostrado Luisito Rey, quien llegó a conocerlo. Frecuentemente juzgado por la ausencia paterna para con sus hijos, Michelle y sus demás hijos, lo hermético que es con su vida privada, han hecho que mucha gente le caiga gordo, independientemente del indiscutible talento y calidad vocal que tiene Luis Miguel. Pero detrás de este hermetismo y distanciamiento hay un ser humano al que le fue arrancada la única persona que le había enseñado a amar, su madre Marcela Basteri, y todo parece indicar que fue su padre, Luisito Rey, vio en él un medio para alcanzar un fin y no a su hijo. El hecho de que uno de los padres de quien se supone te debe proteger y amar te manipule, engañe y se quede con el fruto de tu trabajo, te deja una herida de por vida que se ve reflejado en sus relaciones afectivas. La fama, el dinero y la atención mediática es tierra fértil para perversos narcisistas, psicópatas integrados y todo tipo de fauna nociva se acerca a Luis Miguel, quien al parecer lo ha padecido desde muy temprana edad, ya que su padre Luis Rey tiene todas estas características del psicópata integrado, quien vio en su hijo la forma de darse un estilo de vida que no pudo hacerlo por méritos propios. Es probable que por estas razones, que la soledad es el escudo de Luis Miguel, que por miedo a no volver a ser herido, prefiere alejarse. En la búsqueda de un amor incondicional que le compense estas carencias afectivas, se ha hecho un escudo que difícilmente pueden penetrar quien más lo aprecie quedando solo. Probablemente él mismo se pregunte qué sería peor como él como padre, un padre ausente, un padre que con día haga miserable la vida de sus hijos. Todo niño merece tener ambos modelos, el paterno y el materno, pero si la persona que más daño le hace es uno de los padres, más mal que bien, quizás sea mejor su ausencia. Neurotip: entre más conozcas a las personas y su contexto personal, mejor podrás hacer su análisis de neurolenguaje. El contexto de su entorno te dará una mejor perspectiva para que sepas por qué actúa como actúa una persona. No necesariamente justifica sus acciones, que pueden ser buenas o malas, pero al menos entenderás por qué piensa de esta persona de esta manera y por qué actúa como actúa. Si te gustó este video, dale me gusta, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Te invito a la segunda masterclass gratuita que ofreceré por tiempo limitado, donde continuaré enseñando los 7 principios para leer a las personas, mismos que uso en estos videos para saber interpretar el verdadero significado de lo que no te dicen por medio de su comunicación no verbal. Es gratis y por tiempo limitado.
Si no te has apuntado, apúntate en este momento. Queda al pendiente de este canal y de mis redes sociales para convocatorias que serán por tiempo limitado y con cupo limitado. Con estos principios podrás leer la mente de las personas, conocer los verdaderos sentimientos de tus familiares, de tu pareja o de ti mismo o misma. Y para que puedas saber en quién confiar y en quién no, reforzando esa confianza en quienes sí lo merecen y alejándote de las personas que no valen la pena. Sígueme en mis redes sociales para que tengas neurotips diarios, recomendaciones de libros y otra información que te será de utilidad. Apoya también a este canal siendo Patreon para que pueda hacer mis videos, más videos de mejor calidad de duración, porque ya viste en mis anteriores videos que mi equipo de producción está muy limitado y por eso no hago los videos tan seguido como yo quisiera. Suscríbete a este canal y a mi canal secundario para que también hacer contenido en el otro canal de los significados de varios signos no verbales que a veces aquí vemos. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y deseo que aumentes tu superpercepción y aumentes y uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Hasta la próxima. Hay una cosa más. Luis Miguel da muestras de que tiene la mecha corta. Así lo demuestran varios videos donde pierde la paciencia con su personal, como cuando le avienta el micrófono a un sonidista. Aquí vemos que la posición del cantante es por demás intimidante. Está en un nivel superior, lo que lo hace parecer más grande y más dominante. La forma de caminar, ensanchándose el pecho y abriéndose un poco los brazos, es una señal de que se prepara para una pelea. Al final proyecta su agresión en el micrófono, el cual estrella quién sabe dónde. Misma situación, otro concierto. Desde una posición superior, Luis Miguel intimida a su personal de su equipo con el dedo índice, lo señala y a otra persona u objeto al fondo del escenario. El señalar con el dedo es una comunicación no verbal muy agresiva y dominante, como que si lo estuviera dando de golpes representativamente. Pero el sol también tiene momentos divertidos, como cuando encuentra lencería en el escenario y se sorprende con el tamaño de las copas con un nom. O cuando se disfraza del Chompiras. Y también tiene sus momentos emotivos, como cuando llora en sus conciertos.